¿qué tal chicos? Hoy les traigo este fic sobre el universo de Warhammer titulada Ciapas Cain, Señor de la Guerra del Caos. Como saben, esta historia no es mía, sino que le pertenece a Zariel. Les estaré dejando el link a la historia en la descripción. Ya saben, denle de comer al algoritmo de YouTube suscribiéndose, dándole like y sobre todo comentando, así generamos más visibilidad y retomamos los viejos días de gloria del canal, jajajaja. Sin más dilación, disfruten del fic. Ciapas Cain, Señor de la Guerra del Caos. Capítulo 4. La guerra había llegado a Slaukenberg. Desde el día del levantamiento, todos habían vivido con el conocimiento de que esto acabaría ocurriendo. Aunque ninguno lamentaba su desafío, sabían que el imperio vendría a castigarles por atreverse a rebelarse contra su tiranía. Algunos esperaban que ese día aún fuera dentro de años, pero todos se habían preparado para él de una forma u otra, confiando en que el Consejo de Liberación los acompañaría cuando llegara la hora. Y ahora, esa hora había llegado. El mensaje del Inquisidor Karamazov había sido emitido sin cifrar en todas las frecuencias que su nave podía alcanzar, y los sistemas de la Pyroclast Retribution eran mucho más avanzados que todos, salvo la tecnología sagrada, que había servido para la construcción de los generadores submarinos del mundo. Cada persona en el planeta sabía exactamente qué destino sombrío les esperaba si el Imperio derrotaba al Consejo de Liberación. Tras generaciones bajo el dominio de los Georgas, las amenazas de destrucción y esclavitud de Karamazov habían sido exactamente lo que esperaban de un inquisidor, conocido por ser la mayor de las herramientas de terror y opresión del imperio. Si los ejecutores de los Georgas eran los monstruos que se llevaban a la gente de noche, o a plena luz del día, nunca habían sido tímidos ante sus atrocidades, los inquisidores eran figuras de mitos aterradores, decían que quemaban planetas enteros antes que permitir que viviera un solo supuesto hereje. Y cualquiera que no hiciera exactamente lo que ordenaba el imperio era un hereje a sus ojos. Sin embargo, si Karamazov pensó en quebrar la determinación de los defensores de Slaukenberg, entonces el loco se equivocó gravemente, pues el pueblo no dejó que el miedo los dominara. Ni, ahora que sabían por experiencia que los crueles ejecutores del imperio podían ser combatidos y derrotados, dejaron que la ira los consumiera y les empujara a cometer errores. El liberador había pronunciado su propio discurso en respuesta al rabioso inquisidor, y no podían ser más diferentes. Las palabras calmadas y serenas de Cain, a pesar de que tenía más razones para pesar del imperio y temer su victoria que la mayoría en Slaukenberg, habían enfriado los ánimos ardientes y endurecidos hasta convertirlos en una resolución férrea. En lugar de ceder a sus emociones, los ciudadanos sacaban fuerza de ellas y han hecho todo lo posible para ayudar en la defensa de su mundo. En las fábricas de armas, los trabajadores redoblaron sus esfuerzos, decididos a no permitir que ningún equipo llegara al ejército unido de Slaukenberg que no estuviera a la altura de los exigentes estándares de sus jefes Vor. A medida que los asentamientos más cercanos a la zona de aterrizaje imperial eran evacuados, los civiles abrieron sus hogares a los refugiados, compartiendo lo poco que tenían incluso mientras el Consejo se aseguraba de que hubiera suficientes suministros para cubrir las necesidades básicas de todos. Los nuevos cultos que habían surgido sin la sombra asfixiante de la eclesiarquía llevaron a la gente a la oración, invocando a los poderes que adoraban en busca de ayuda. Y desde todo Slaukenberg, las fuerzas de Estados Unidos avanzaron hacia el enemigo, con el corazón ardiendo con el fuego de la determinación. Habiendo probado la libertad, juraron que su mundo no volvería a los oscuros días de esclavos de la tiranía del imperio. Al entrar en el búnker recién construido, hice todo lo posible por ocultar el alivio de haber salido del frío. La estructura fortificada no era gran cosa, pero sí protegía de los vientos invernales que azotaban fuera. A mi lado, Jurgen parecía completamente indiferente a la temperatura, pero él era un valayano, y a pesar de haber dejado su helado mundo natal años atrás, su cuerpo seguía acostumbrado a climas mucho más duros. Coronel Igudal, saludé al hombre de piel oscura que era el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en la zona. Nos habíamos conocido antes. Él era uno de los antiguos oficiales de la PDF que se había acercado a Korne cuando su descontento por la forma en que se hacían las cosas en Slaukenberg se convirtió en una rebeldía total.
Al mirarle ahora, estaba claro que se había sometido al mismo régimen de entrenamiento loco que yo había planeado para sabotear a Estados Unidos. A pesar de que yo era más alto que él por un margen nada despreciable, estaba bastante seguro de que me superaba en masa muscular. Lord Liberator, respondió, dándome un saludo nítido que imitaron todos los demás en el búnker de mando. Señor Jurgen, añadió con un gesto de cabeza a mi ayudante. Bienvenidos al frente, tal como es. Hice un espectáculo de mirar a mi alrededor con aprobación. El búnker de mando estaba vacío, hecho de bloques prefabricados de ferrocreto colocados en posición, al igual que la mayoría de las fortificaciones que se habían erigido alrededor de la zona de desembarco de la expedición imperial. Mi mirada se detuvo brevemente en la incongruente imagen de una sartén decorada con flores apoyada sobre una pequeña estufa, sin duda un regalo de algún civil de alguna de las aldeas cercanas que habían sido evacuadas. «Has hecho bien en preparar las cosas tan rápido», le dije a Igdal, y él se pavoneó ante el cumplido como a un juvenil al que le entregan una espada embotada nueva en el día del emperador. «¿Hay noticias de nuestros invitados no deseados?» «Ninguna, señor», respondió con una sonrisa seca ante mi broma, aunque débil. «Se quedan en su agujero, tal y como predijiste. No es que pudieran abrirse paso aunque lo intentaran». Por supuesto, dije con todas las apariencias de sinceridad. Tras el discurso de Karamazov, hice una emisión a nivel planetario propia, soltando algunas frases hechas sobre cómo, trabajando juntos, podríamos repeler a la fuerza de tarea imperial y mantener nuestra libertad, y nuestras vidas, sobre todo la mía. Había ido bastante bien, pero luego era o creerlo o aceptar la inevitabilidad de nuestra perdición, y dada la elección entre esas opciones, la mayoría de la gente se aferrará a la esperanza hasta el final. En ese momento, mi único objetivo era evitar que la gente entrara en pánico, ya que podía imaginar fácilmente a una turba arrastrándome a mí y al resto del consejo para entregarnos al inquisidor a cambio de clemencia, o, peor aún, volver a los cultos y perder el control con sacrificios humanos con la esperanza de que los dioses oscuros los salvaran. Ahora que tenía tiempo para relajarme y pensar en el discurso de Karamazov, me di cuenta de que había más cosas pasando de lo que parecía a simple vista. Como dije en la sala de guerra, la elección imperial del lugar de aterrizaje no tenía sentido si su objetivo era liberar el planeta. Y si algo me resultaba obvio, entonces quien estuviera al mando de la expedición imperial, Karamazov podría ser su líder nominal, pero dudaba que fuera algo más que una figura decorativa que hacía de consejero en asuntos heréticos para los comandantes militares reales, debía saberlo. Claramente, el inquisidor había sido deliberadamente provocador, para hacernos cargar a un terreno desfavorable y masacrar a tantos soldados estadounidenses como fuera posible antes de salir a reclamar el resto del planeta una vez que la espalda de Estados Unidos hubiera sido rota, junto con la moral de los rebeldes. Tenía que admitir que tenía sentido. A mí mismo me habían enseñado que los herejes a menudo despreciaban completamente sus vidas y las tácticas adecuadas. Lo cual era lógico, ya que esas personas eran lo suficientemente tontas como para alejarse del emperador en primer lugar. Por supuesto, el levantamiento había demostrado que la propia clase de herejes de Slaukenberg tenía un poco más de sentido común que la media, pero Karamazov operaba con información limitada, y no dudaba que tal plan habría funcionado perfectamente en la mayoría de los casos, y probablemente lo había hecho antes en la carrera del Inquisidor. Yo mismo tenía parte de responsabilidad allí, ya que el general Malone estaba completamente preparado para lanzar un asalto masivo contra el reducto montañoso de las fuerzas imperiales antes de que señalara los peligros evidentes de tal curso de acción, cuando aún estaba tambaleándose por las amenazas de Karamazov y buscando una salida como una rata de barrio marginal en un bloque colapsado. Así que, en lugar de enfrentarse a los pequeños y peligrosos caminos de montaña que conducen al resort, Estados Unidos había establecido una zona de contención en las llanuras al pie de las montañas, creando un amortiguador entre las fuerzas imperiales y la población civil. Los habitantes de los asentamientos más cercanos habían sido reubicados, y Estados Unidos se había atrincherado, poniendo finalmente en práctica parte del entrenamiento que yo había diseñado para ellos pensando que semanas de palear tierra los desmoralizarían.
Habían pasado 2 semanas desde entonces, y cuando el suave otoño se convirtió en invierno y las temperaturas en el hemisferio norte cayeron en picado, ninguno de los dos ejércitos hizo ningún movimiento. Técnicamente, el tiempo estaba del lado del Consejo de Liberación, ya que cada día que pasaba significaba que más armas se enviaban desde las fábricas a las tropas en entrenamiento, lo que significaba más cuerpos que poner entre yo y la Inquisición. Por supuesto, también significaba que los refuerzos del propio imperio se acercaban, pero no podía hacer nada al respecto, así que lo había dejado claro de mi mente para no volverme loco de terror. Una vez que entendí cuál era el verdadero plan de Karamazov, consideré intentar que Estados Unidos atacara de todos modos, pero aunque quizá lograra convencerles de que funcionaría gracias a mi reputación fraudulenta, las bajas resultantes probablemente no los acabarían por completo. Y entonces me quedaría con miles de cultistas de Khorne muy enfadados conmigo. Además, lo más probable es que esperarían que liderara un ataque tan loco desde el frente, y tras mirar el mapa y las imágenes de Auspex de nuestras naves en órbita, no quería saber nada de un intento tan suicida. ¿Visitarás a los hombres en las trincheras?, preguntó Igdal. Tu presencia ayudaría mucho a su moral. Por supuesto, no quería hacer nada de eso, ya que la idea de salir del búnker y volver a salir al frío no me atraía mucho. Por desgracia, no tenía mucha opción. La razón de mi presencia aquí era, al fin y al cabo, apoyar a las tropas y convencer a todo el mundo de que me tomaba la situación en serio y hacía todo lo posible para mantenerlas a salvo, lo cual, de forma indirecta, era cierto, ya que estarían más seguras bajo el dominio imperial que con los herejes del Consejo de Liberación al mando, y libres, lo cual, desde luego, no lo era cierto, porque habría devuelto el planeta al imperio en un abrir y cerrar de ojos si pudiera hacerlo sin perder la vida, pero no necesitaban saberlo. Además, como he dicho, los imperiales no habían hecho ningún movimiento desde que terminaron su despliegue, así que estaba seguro de que el mayor peligro al que tendría que enfrentarme sería resfriarme o resbalar en un parche de barro y hacer el ridículo delante de los soldados. Por supuesto, me equivoqué. Las cosas empezaron bastante bien. Condujimos detrás de la línea de trincheras y fortificaciones construidas apresuradamente en un vehículo militar junto con el coronel Igdal y un puñado de acompañantes. Jurgen y yo habíamos llegado al frente usando uno de varios aviones reacondicionados que anteriormente pertenecían al gobernador. Nos detuvimos varias veces, y Igdal me guió por las trincheras, dejando a los soldados asombrados al ver al Liberator caminar entre ellos. Di la mano a algunos soldados al azar y solté algunas frases hechas, basándome en mi formación como comisario, aunque hice algunos ajustes para tener en cuenta la lealtad de mi audiencia. Finalmente, tras varias horas de esto, llegamos al final de la línea, donde se encontraba con las colinas, que finalmente se convertían en montañas. Entonces, de repente, el Vox se llenó de voces alarmadas. Llevaba mi propio comunicador en la oreja, programado para darme acceso a todos los canales que usa Estados Unidos. Los imperiales están atacando, gritaba alguien. ¿Qué? Susurré, antes de hablar más alto. Aquí Caín, y el grupo de voces de repente se quedó en silencio. Hasta donde yo sabía, no había nadie más con mi apellido en Slaukenberg, y en cualquier caso probablemente reconocieran mi voz de todas esas emisiones que había hecho. ¿Cómo han bajado sus vehículos de la montaña? Ellos, no lo hicieron, señor. Por ahora solo vemos infantería. Cogiendo unos prismáticos de un soldado sorprendido, amplié la base de la montaña. Cientos, miles de guardias con gruesas capas invernales que reconocí inmediatamente como balayenses cargaban directamente por las llanuras y hacia nosotros. De alguna manera, los guardias habían bajado la montaña usando los pocos senderos que llevaban al complejo, ninguno de los cuales se había usado en más de un siglo. Recorrí el frente con la mirada, buscando tanques y transportes, pero no encontré nada. Esto realmente parecía una carga de infantería sin apoyo sobre posiciones enemigas preparadas, pero ¿quién sería tan tonto como para intentar algo así? Todas las tropas, dijo Igdal a mi lado, con voz calmada y serena, sus palabras enviadas por toda la línea defensiva, fuego a discreción. Por Slaukenberg. Por Slaukenberg.
Rugieron los soldados a mi alrededor, y me uní a ellos por reflejo. Lo que siguió fue una carnicería total, mientras los Estados Unidos destrozaban a los guardias que cargaban contra nosotros por una llanura abierta sin cobertura, incapaces siquiera de concentrarse realmente para avanzar, ya que llegaban poco a poco al campo de batalla desde los estrechos caminos. Las ametralladoras disparan a escuadrones enteros a la vez, pero aún así los imperiales seguían huyendo. Ocasionalmente, un disparo láser de los imperiales que cargaban alcanzaba a un soldado estadounidense, pero ni siquiera esos disparos afortunados lograban penetrar la armadura de caparazón que se había asignado a cada soldado de primera línea. Las fábricas Borg habían producido toneladas y toneladas de armaplas, suficiente para equipar batallones enteros con él una vez que los Heretics descubrieran cómo replicar la armadura arrebatada a los agentes élite de los Kiorbas. Tomé la precaución de llevar el traje hecho a medida que me enviaron los Borgs, llevándolo bajo mi uniforme modificado. Al darme cuenta de que necesitaba dar la imagen de ayudar, desenfundé la pistola de cerrojo demasiado decorada del difunto y no lamentado gobernador, y disparé vagamente en dirección al enemigo. Para mi sorpresa, mi primer proyectil impactó en la rodilla a un centinela que milagrosamente había bajado de las montañas, hasta donde alcanzaba a ver, el único que lo había conseguido, y me preguntaba cuántos más se habrían perdido intentando descender, en la rodilla, penetrando un punto débil en su articulación blindada antes de detonar. El caminante bípedo cayó de inmediato, y los vítores surgieron a mi alrededor al verlo, los defensores redoblando sus esfuerzos. «Buen tiro, señor», dijo Jurgen desde donde estaba a un paso detrás de mí. Podría haberle estrangulado. Y quizá lo habría hecho, si no fuera por saber que podría destrozarme con un solo pensamiento. «Gracias, Jurgen», dije en su lugar. «¿Quiere que le ayude, señor?», propuso. Hice un espectáculo de considerar su oferta antes de negar con la cabeza. «Será mejor que guardes fuerzas para cuando las necesites», le dije. La verdadera razón de mi decisión, por supuesto, era que, aunque Jurgen había tenido el control total de sus habilidades hasta ese momento, me habían enseñado que uno de los deberes de un comisario era vigilar a cualquier psíquico asignado a su regimiento y estar preparado para concederle la misericordia del emperador si sucumbían a los horrores sin nombre que habitaban la disformidad. Dado como iba la batalla, no parecía necesario arriesgarse tanto cuando estaba tan cerca de él. Especialmente cuando, unos momentos después, la artillería estadounidense comenzó a disparar con eficacia. El antiguo PDF de Slaukenberg no tenía mucha artillería a su disposición. Si recordaba bien los archivos que había leído, los Kiorbá no querían arriesgarse a dañar el paisaje que los forasteros veían desde sus ventanas. Las pocas piezas existentes estaban en condiciones deplorables por falta de mantenimiento adecuado, pero los Vorks habían conseguido repararlas y construir algunas nuevas. Tampoco tenían los esquemas para esas, pero según Tessilon Kappa, averiguar cómo construir un gran cañón no era tan complicado comparado con mantener generadores milenarios. Aún así, la artillería de era muy inferior a la disponible para una unidad típica de la Guardia Imperial. Pero algo de artillería seguía siendo mejor que ninguna, y esto último era lo que los imperiales estaban recibiendo. Cayó una lluvia de proyectiles, llamada por los observadores dispersos por toda la línea, y miles de guardias quedaron hechos pedazos mientras el suelo se convertía en barro sangriento. En cuestión de minutos, el fuego láser esporádico dirigido a nuestras posiciones defensivas cesó por completo. «Alto el fuego», oí decir a alguien. Un momento después, me di cuenta de que había sido yo. ¿Por qué hice algo tan insensato? Nunca lo sabré, pero no tuve tiempo de pensar, pues el coronel Igdal me miró como si acabara de sugerir que sustituyéramos todas las ametralladoras láser en Estados Unidos por flores. «Lord Liberador». «Alto el fuego». Busqué una excusa que aceptara, y por suerte encontré una. Señalé grandemente la devastación, forzando mi rostro a una expresión frustrada. «No hay honor en esto, coronel. ¿Crees que estos soldados están huyendo hacia la muerte por su propia voluntad?» Sus ojos se abrieron de par en par. «Tienes razón, señor Cain. Mis disculpas.
Empezó a repetir mi orden de dejar de aplastar a los indefensos soldados imperiales hasta convertirlos en pasta, y me relajé un poco. Cualquier conclusión que hubiera sacado de mi justificación improvisada apresuradamente, le había satisfecho por ahora. Momentos después, el bombardeo de artillería cesó a lo largo de toda la línea defensiva, y una quietud antinatural descendió sobre el paisaje arruinado frente a nosotros, molestado solo por los lejanos gemidos de los guardias heridos. Enviad sanitarios con escolta, ordené. Necesitamos inteligencia sobre el enemigo. Ahora mismo, señor. Pronto, grupos de soldados emergieron de las trincheras y avanzaron por el paisaje devastado, recogiendo a los guardias heridos. Escuché el box, pero parecía que los soldados imperiales estaban demasiado aturdidos para pensar en disparar a la gente que supuestamente acudía en su ayuda. No sabía si era porque querían vivir o porque los soldados vestidos de carmesí daban una figura bastante intimidante. Lord Liberator, dijo un tipo con túnicas rojas que identifiqué inmediatamente como uno de los Borgs adscritos a los E.U. acercándose a mí. Hemos logrado romper el cifrado enemigo. ¿De verdad has tenido? Buen trabajo. Realmente lo era. Si cualquiera lograra acceder a las transmisiones Vox de la Guardia Imperial, casi toda la táctica Imperialis quedaría obsoleta. Una vez más, la eficiencia de los Vorks me sorprendió, pero ahora mismo no podía enfadarme por ello. Necesitaba saber qué demonios estaba pasando. ¿Qué me puedes contar sobre la situación? ¿Sabes por qué acaban de cargar con nuestras armas? No, señor, dijo él, o ella, no quedaba suficiente carne para que yo estuviera seguro, negando con la cabeza. Hay muchos gritos sobre las líneas, y conseguir una imagen clara es difícil. Bueno, eso no era precisamente sorprendente, dado el total sacrificio que acababan de sufrir. Sin embargo, sabemos que el oficial al mando es el comandante Chenkov. Chenkov, repetí, cuando finalmente cayó la moneda. Kubrick Chenkov. Comandante del 18º Regimiento de Infantería de Balayan. Desconocido. Pero el 18º de Balaya ha sido identificado como parte de este asalto poco acertado. Entonces definitivamente es él, murmuré para mí misma. Ahora todo tenía sentido. ¿Conoces a este hombre? Preguntó Igdal con una mirada aguda en mi dirección. Oh sí, lo hice. Nunca le había conocido, gracias al trono, pero definitivamente había oído hablar de él. La historia de Kubrick Chenkov había sido utilizada como una especie de lección por mis tutores en la escuela, una vez que fui seleccionado como futuro comisario. Chenkov era el oficial al mando del 18º Regimiento de Balaya, apodado los Lobos de la Tundra, un nombre que sonaba mucho más intimidante que la realidad, que era que el 18º Regimiento de Infantería de Balaya era uno de los regimientos más grandes del imperio, una concentración de mano de obra que cualquier táctico que se precie podría aprovechar con gran eficacia. Desgraciadamente, Chenkov no era un gran táctico. De hecho, no era ningún tipo de estratega. En el gloriosamente llamado asedio de Kotrax, Chenkov tomó el mando general mediante intimidación y luego ordenó a los guardias cargar directamente contra una fortaleza enemiga defendida por solo unos pocos cientos de rebeldes, sin artillería ni apoyo aéreo. El comandante balayano había ejecutado personalmente a decenas de sus propios hombres que protestaban contra la orden absurda, aunque ese número era solo una gota en el océano comparado con la carnicería absoluta que siguió. Resultó ser, y para sorpresa de nadie salvo de Chenkov, ordenar cargas masivas de infantería contra posiciones defensivas fuertes no funcionó. Más de 10 millones de soldados murieron como resultado de esa locura, sin lograr nada más allá del agua sobre la tierra de Kotrax con su sangre, y todo mientras el propio Chenkov permanecía muy, muy lejos del frente, bebiendo recaf caliente mientras sus hombres eran masacrados por lo que sospechaba habían sido herejes muy confundidos, preguntándose qué habían hecho para que sus dioses oscuros les recompensaran con semejante táctica fortuna. Por suerte para Chenkov, un equipo de asalto de la Guardia Cuervo se había infiltrado en la fortaleza mientras sus defensores se rascaban la cabeza ante su estupidez, y logró detonar sus reservas de munición antes de abandonar el planeta sin alboroto, convocados a otro campo de batalla más.
En una muestra francamente asombrosa de valentía, Chenkov afirmó que la explosión fue resultado de que los hombres que había enviado a morir lograron romper la fortaleza y forzar al enemigo a autodestruirse en un intento de desafiar al imperio. Su informe también había exagerado enormemente la fuerza de la oposición a la que se enfrentaban, la pequeña fortaleza convirtiéndose en una imponente fortaleza custodiada por decenas de miles de las mejores tropas rebeldes, cuya destrucción había paralizado la rebelión planetaria y llevado a la victoria imperial en Kotrax. Como Chenkov era miembro de una de las líneas más establecidas de Valhalla, su versión de los hechos no fue cuestionada hasta que recibió el mérito de los altos señores y fue puesto al mando de un regimiento reconstituido. El evento claramente no le había enseñado nada, y había seguido enviando oleada tras oleada de hombres a morir en cada campaña en la que había participado después, siempre manteniéndose alejado del peligro. Era bien sabido que su pistola de cerrojo había matado a muchos más de sus propios hombres que al enemigo. La propaganda del Segmentum también influyó en la leyenda, usando a Chenkov para apuntalar la impresión de que la Guardia Imperial podía aplastar a cualquier enemigo con la pura fuerza numérica de la humanidad, y el valiente sacrificio de los heroicos, aunque para siempre sin nombre, hijos de Valhalla que tuvieron la desgracia de quedar bajo el mando de Chenkov. Cuando se descubrió la verdad de lo ocurrido en Kotrax, ya era demasiado tarde. Mis tutores presentaron todo como un ejemplo de la importancia de mantener el panorama general en mente para mantener la moral, de cómo a veces eran necesarios los compromisos y del hecho de que el comisariado a menudo tenía acceso a información que debía mantenerse en secreto. Según las regulaciones, Chenkov debería haber sido fusilado hace mucho, pero la política y las necesidades mayores del imperio lo habían puesto fuera del alcance del comisariado, por el momento. Por lo que había averiguado, la ejecución de Chenkov solo se había retrasado. El comisariado despreciaba que alguien del ejército imperial matara soldados sin llevar una banda carmesí. Por supuesto, la lección principal que había aprendido de todo había sido asegurarme de no acabar nunca cerca de ese maníaco. Había peores opciones que Karamazov podría haber elegido para liderar su fuerza especial, pero no muchas. Resumí brevemente todo esto ante el coronel, que naturalmente lo tomó como confirmación de su creencia de que todos los comandantes imperiales eran incompetentes y lunáticos consanguíneos que gastaban la vida de sus hombres como balas de un autocañón en manos de un Oberyn demasiado entusiasta. Pensé en decirle que hombres como Chenkov eran la excepción y no la regla, pero lo pensé mejor. Al fin y al cabo, quería que la rebelión fracasara ante una respuesta imperial competente y razonable. Y subestimar a tu enemigo siempre era una buena forma de que te den una paliza, como había mostrado a muchos compañeros de menores en el campo de Skrunval. La elección de comandante militar por parte de Karamazov dejaba claro que esta expedición no sería la que traería Slaukenberg de nuevo al alcance del imperio. Puede que no piense mucho de las posibilidades de Estados Unidos contra una fuerza imperial debidamente entrenada, equipada y liderada, pero la estupidez de Chenkov valió toda una legión titán contra el bando contrario. Mi señor, dijo una voz en mi perla de comunicación, interrumpiendo mis pensamientos en una frecuencia reservada para emisiones urgentes, lo que inmediatamente hizo que mis palmas se estremecieran. Aquí el puesto de observador Gamma 12. Estamos viendo movimiento. Los imperiales se preparan para otro asalto. ¿Qué? Exclamé antes de poder detenerme. ¿Estás seguro? No, olvídalo. No me habría contactado personalmente si no lo estuviera. ¿Sabes lo que están planeando? Por lo que podemos ver por sus transmisiones, es exactamente lo mismo que antes. Estamos escuchando mucho ruido sobre cómo la fe de los soldados en el emperador faltaba en el primer ataque. Me sentí realmente horrorizada. No pretendería preocuparme por la vida de los soldados de Slaukenberg más allá de usarlos como escudos para proteger mi propia piel, pero esto no solo era un desperdicio, era grotesco. La primera oleada tenía al menos la ventaja de la sorpresa. Pensaba Chenkov que podía ganar lanzando guardias hasta que nos quedáramos sin munición. El liderazgo estadounidense estaba formado por un grupo de adoradores de Khorne y ni siquiera ellos serían tan insensibles. Evacuad a los prisioneros al final de la fila, ordené.
Intenta encontrar gente entre ellos dispuesta a interrogar a sus compañeros y decirles que si se rinden, trataremos sus vidas con más cuidado que su oficial al mando. Contra la mayoría de las fuerzas de la Guardia Imperial, tal estratagema habría sido inútil. Incluso si la confianza de los soldados hubiera sido tan débil, sería tarea de sus comisarios disparar a cualquiera que pareciera querer aceptar la oferta. Pero este era el regimiento de Chenkov, cuyos soldados habían sido masacrados una y otra vez debido a la incompetencia de su líder, solo para ser repuestos con más carne de Walter de Balaya. Tenía la sensación de que estos soldados se sentirían muy diferente, y el 18º no había tenido comisarios desde Kotrax. Cuando llegara la siguiente fuerza imperial, quería que vieran que habíamos capturado prisioneros en lugar de masacrar a los heridos en un sacrificio masivo a los dioses oscuros. Así será, Lord Liberator, saludó Igdal. ¿Dónde estarás? Miré a mi alrededor, buscando una salida. No quería quedarme en la línea defensiva. Se esperaba que liderara desde el frente de nuevo, y a pesar de la abrumadora ventaja de Estados Unidos en esta pelea, solo bastaba un golpe de suerte para que me explicara al emperador en persona. Miré el mapa detallado del área que había abierto en mi dataslate, y algo llamó mi atención. Jurgen, llamé a mi ayudante antes de señalar el mapa, ¿crees que podrías traernos aquí sin llamar la atención? Tarareó pensativo para sí mismo durante unos segundos antes de asentir. Me giré para mirar a los soldados que nos rodeaban. Necesito un escuadrón de voluntarios, les dije, llamando inmediatamente la atención de todos los soldados cercanos. Vamos a hacer un reconocimiento en fuerza en las montañas. Quiero saber qué demonios creen que están haciendo. Con la ayuda de Jurgen, pudimos navegar fácilmente la caminata por las colinas que crecían constantemente, dejando atrás los sonidos menguantes de la batalla. El viaje me hizo pensar en lo que había pasado con Rohiro Giorva, pero los soldados habían pasado por suficiente entrenamiento como para poder marchar sin causar otro deslizamiento de tierra, y me permití pensar que quizá esta vez me había salido con la suya. Me sentía bastante bien con mi misión inventada. La ubicación que había elegido estaba lo suficientemente alejada de nuestras líneas como para que pareciera lo suficientemente heroica por aventurarme, pero también fuera del camino que tomaban los valayanos mientras se lanzaban frente a nuestras armas. Y tendría un escuadrón de soldados conmigo, así que cualquier rezagado, o, más probablemente, soldados inteligentes que intentaran evitar la carnicería, sería fácil de manejar. Así que, por supuesto, resultó que el propio Chenkov ya estaba allí cuando llegamos, junto con una partitura completa de sus mejores, o, dadas sus inclinaciones, los más sociópatas, hombres. Habría dado la orden de esconderme, pero los soldados llevaban una armadura de caparazón roja brillante, que no se adaptaba precisamente a camuflarse. En cuestión de segundos, nos estábamos cubriendo tras montones de rocas cubiertas de nieve cuando una ráfaga de rayos láser les golpeó. Increíble, exhaló el sargento del escuadrón que me acompañaba a mí y a Jurgen. ¿Cómo supo que estaba allí, señor? No lo sabía con certeza, le respondí con sinceridad, maldiciéndome mentalmente, maldiciéndome a mí mismo, a Chenkov y a los dioses oscuros. La jugada inteligente sería retirarse y pedir un ataque de artillería, pero dudaba que Chenkov se quedara en el sitio el tiempo suficiente para eso una vez que nos fuéramos. Puede que el hombre no me haya impresionado exactamente con la profundidad de su intelecto hasta ahora, pero claramente tenía un buen instinto de supervivencia para haber sobrevivido a sus muchas cagadas. Además, huir no haría ningún favor a mi reputación. Así que me resigné a lo inevitable y recurrí a mi asistente. Jurgen, ¿puedes? Por supuesto, señor, respondió, sin mostrar más preocupación que si le hubiera pedido que me rellenara el vaso de Amasek. Salió de la cobertura, atrayendo fuego de inmediato, pero los rayos láser que le impactaron resonaron inútilmente contra su propia armadura de caparazón. El aire se llenó del olor a ozono, y mi piel se erizó con energía estática mientras invocaba los poderes antinaturales que le habían traído a la atención de los traficantes que lo habían secuestrado en Valhalla. Sentía una presión en el cráneo, creciendo y creciendo, como un dolor de cabeza a punto de convertirse en migraña pero sin comprometerme del todo.
A mi alrededor, los soldados estadounidenses gimían de dolor, pero mantuvieron su posición, ya fuera por miedo a ser disparados si se movían o, más probablemente, por parecer débiles delante de sus compañeros, sin mencionar a su glorioso liberador. En cuanto a mí, estuve presente cuando Emily fue transfigurada en un demonio. Esto, aunque desagradable, no era nada en comparación, y lo soporté estoicamente, notando distraídamente más miradas de asombro de los soldados mientras lo hacía. Tras unos segundos, Jürgen terminó de cargar y desató su ataque. Por morbosa curiosidad, y por el pensamiento susurrante de que quizá algún día tendría que enfrentarme a él y aprender todo lo posible sobre sus habilidades, eché un vistazo y tuve que contener mis emociones al ver eso. Los primeros 5 guardias que murieron simplemente estallaron como si una granada hubiera explotado dentro de su estómago. El fuego láser se detuvo de inmediato cuando los supervivientes se quedaron congelados en el sitio, entonces la mitad de ellos ya no lo eran, con el cuello torcido 360 grados sobre su eje con una serie de crujidos nauseabundos. Los 7 soldados restantes empezaron a gritar entre sorpresa y horror, antes de que Jürgen aplaudiera frente a él y sus cráneos fueran aplastados como por el puño de un Ogryn invisible. Todo el proceso había tardado menos de un par de latidos, y mi corazón latía bastante rápido en ese momento. Jürgen se giró para mirarme con una expresión expectante, y me recordó incongruentemente a un perro mirando a su amo después de hacer un truco y esperar una golosina. Bien hecho, Jürgen, dije débilmente. Por suerte, no pareció darse cuenta, y volví mi atención a la carnicería que había causado un destello de movimiento llamando mi atención. Para mi sorpresa, Chenkov seguía vivo. Se había quedado detrás de sus soldados mientras nos disparaban, y debió de mantenerse fuera del foco de Jürgen de esa manera, o quizá mi ayudante lo había perdonado deliberadamente por alguna razón. Estaba, comprensiblemente, huyendo por su vida, el camino que él y sus compañeros habían tomado para llegar a la pequeña meseta. Pero por mucho que pudiera empatizar con su deseo de preservar su vida, en ese momento no me sentía especialmente generoso con él. Podría perdonarle que fuera a Slaukenberg. Era de la Guardia Imperial y seguía órdenes. Podía perdonar formar parte de una operación que buscaba matarme. Había participado en una rebelión contra el Trono Dorado, fueran cuales fueran las circunstancias. Pero la pura incompetencia derrochadora con la que llevó a cabo esta campaña arruinó mis posibilidades de orquestar cuidadosamente la derrota de la rebelión y el regreso de Slaukenberg al Imperio desde las sombras. Además, había jurado cumplir con mis deberes como miembro del comisariado, y si alguna vez hubo un oficial imperial que mereciera la atención de un comisario, ese fue Kubrick Chenkov. Así que desenvainé mi pistola de cerrojo, apunté con cuidado y le disparé por la espalda. Nunca había sido el mejor tirador de mi clase, y prefería una pistola láser a un arma más pesada con la que ahora estaba atrapado por razones de imagen. Pero Chenkov estaba a menos de 30 metros en campo abierto y corriendo en línea recta, lo que era otra señal de que el hombre nunca había visto combate real. Si no hubiera conseguido acertar un tiro así, mis instructores nunca me habrían dejado graduarme. Mi disparo fue preciso, y el comandante de los lobos de la tundra cayó en una lluvia de sangre al detonar, desgarrando su uniforme y la mayor parte de su torso. Consciente de las miradas de los soldados sobre mí y de la necesidad de seguir simulando la imagen que tenían de mí, avancé por la nieve hacia el cadáver y lo volteé con la bota. Su rostro estaba congelado en una máscara mortuoria de terror, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda al ver eso que no tenía nada que ver con el frío. Sentí un frío extraño dentro de mí que no tenía nada que ver con la temperatura helada. Era la primera vez que mataba deliberadamente a un miembro de la Guardia Imperial. Como futuro comisario, sabía que ese día llegaría mucho antes de que Emily me arrastrara a este lío, aunque tenía toda la intención de hacerlo lo menos posible para evitar ponerme un blanco en la espalda ante los soldados cuya moral habría sido responsable. Y, como he dicho, si alguna vez hubo alguien que merecía ser fusilado por un comisario, ese fue Chenkov. El hombre era responsable de la muerte de millones de soldados del emperador y había evitado por completo asumir la responsabilidad. Aún así, al mirar sus ojos muertos, sentí algo.
Quizá las almas de los guardias que murieron en Kotrax descansen más tranquilas, pensé para mí mismo, antes de sacudirme ese repentino ataque de melancolía. ¿Qué hacemos ahora, señor?, preguntó el sargento. Buena pregunta. Yo había estado pensando lo mismo. Nos llevaremos los cuerpos de vuelta a la línea, decidí. Y que alguien llame a los Vorks. Voy a hacer un anuncio. Soldados del Imperio, escuchadme, dijo una voz profunda y calmada desde los altavoces Vox del puesto de comunicación. Soy Siapas Caín, y hablo en nombre del Consejo de Liberación, el gobierno de Slaukenberg por la voluntad de su pueblo. Hace unos momentos, el comandante Chenkov murió a manos mías. No murió junto a los miles de vuestros hermanos que envió a morir en un ataque inútil y sin apoyo contra las líneas defensivas establecidas. En cambio, lo maté mientras se escondía muy atrás de la línea del frente, habiendo matado a varios de tus compañeros para amenazar al resto a cargar a pesar del destino sombrío que su liderazgo incompetente llevó a la primera oleada, en lugar de admitir sus propios fracasos. No tengo ninguna disputa contigo, porque sé que ninguno de vosotros tuvo elección al venir aquí, y no habéis hecho daño a mi pueblo. Los que sobrevivieron han sido hechos prisioneros y serán tratados con todo el respeto que un guerrero debe a otro. Esta guerra nunca debió librarse, pues todos somos hijos de la humanidad. Demasiados de tus hermanos ya han muerto en vano. No hace falta que añadan vuestras propias vidas a esta pira a la arrogancia de Chenkov. Te ruego que te rindas. No puedes derrotarnos, y sabes que tus amos no te permitirán retirarte. No atacaremos, porque no hay nada de valor en estas montañas, y ni el Consejo de Liberación ni yo tiraremos por la borda la vida de los valientes soldados bajo nuestro mando. Debes saber esto. Tus amos te obligarán a morir para nada, simplemente porque la alternativa es admitir que están equivocados, y eso es algo que nunca harán. No tienes que morir por sus egos frágiles. Dejad vuestras armas y bajad de las montañas, y os recibiremos. Juro por mi alma que tienes menos que temer de nosotros que de aquellos que se llaman superiores a ti, manteniéndose alejados del peligro. La transmisión terminó, dejando un silencio que solo fue interrumpido por el aullido del viento. En la lujosa finca montañosa que se había reclamado como cuartel general terrestre de la expedición imperial, los oficiales de Valhalla que habían quedado atrás se miraron entre sí. Eran 3, cada uno superviviente de años pasados bajo el mando de Chenkov. La única razón por la que habían sobrevivido tanto tiempo era la misma que evitaron que enviaran a cargar esta vez. Eran los mejores del 18º en logística, e incluso alguien como Chenkov sabía que necesitaba gente capaz de evitar que sus soldados murieran de hambre o no tuvieran munición para disparar. Bueno, él lo sabía. El hecho de que Chenkov no se pronunciara inmediatamente en contra de las acusaciones de este Caín era un indicio bastante contundente de que el hombre decía la verdad cuando anunció la muerte del comandante. Podríamos retirarnos de nuevo a la órbita, sugirió el primer oficial en hablar. Los lugareños no tienen nada que pueda impactar en los transportes en el camino, y aunque intenten cruzar las montañas, nos quedan pocas personas como para que la evacuación haya terminado cuando lleguen. Una vez que recibamos refuerzos del mando del sector y, ya sabes, consigamos una mejor posición de aterrizaje, aún podríamos ganar esto. Sí, coincidió otro, pero hay un problema con eso. ¿Quieres decirle a Karamazov que dejamos el planeta en el momento en que nuestro comandante fue asesinado? Ah. Entiendo a qué te refieres. Al menos Chenkov solo había matado a quienes desobedecían sus órdenes. O no los seguía lo suficientemente rápido para su gusto. O no le mostraba lo que él consideraba respeto adecuado. O simplemente le miró raro, sea lo que sea que eso signifique. De todos modos, Chenkov había matado a muchos guardias desde que el Inquisidor convocó la concentración para recuperar Slaukenberg de los herejes. Sin embargo, aún no era tan temido como el Inquisidor Karamazov, el hombre que había ordenado la ejecución de un montón de oficiales militares de más alto rango del sector y empleados del Monitorum solo para reunir la fuerza de tarea. ¿Qué apuestas a que si pedimos instrucciones, el Inquisidor nos dirá que luchemos hasta el final y que nos pongamos la vida al servicio del emperador? Preguntó un tercero con una sonrisa amarga. ¿Te parezco un idiota?
replicó el primero antes de mirar a sus compañeros uno a uno. Entonces, ¿qué te parece? Rendirse. Quiero decir, su jefe mató a Chenkov. El oficial escupió el nombre del hombre que había hecho que matara a tantos buenos soldados del Valhalla y que por ello se había llevado un maldito pecho lleno de medallas. Así que no pueden ser tan malos. Cierto. ¿Crees que podemos ofrecerle una copa? Todavía tengo una olla de Tana preparándose. En el puente de la retribución de los piroclastes, Fyodor Karamazov fervía de furia justa. A su alrededor, la tripulación permaneció respetuosamente en silencio mientras atendían sus tareas, y la oficial de Vox que había transmitido el mensaje desde la superficie regresó rápidamente a su puesto. El comandante Chenkov, el héroe imperial que había nombrado líder de las fuerzas militares que Karamazov había convocado a su estandarte, estaba muerto, traicioneramente asesinado por el vil líder de los herejes, el renegado Siapas Caín. Y apenas había muerto, los restos de la chusma inútil que esos incompetentes en el mando del sector le habían enviado en lugar de los verdaderos soldados del dios emperador que él había exigido, rompieron sus juramentos al trono dorado y se rindieron al enemigo, condenando sus almas a la perdición para prolongar sus miserables vidas. Estaba claro que el liderazgo de Chenkov había sido lo único que los mantenía unidos. En retrospectiva, las muchas ejecuciones que el comandante se vio obligado a llevar a cabo en su camino hacia este sistema deberían haber sido una señal del sabotaje voluntario del Militarum contra esta campaña sagrada. Cuando se hizo evidente que los herejes eran demasiado cobardes para atreverse a atacar la posición bien defendida que Karamazov y Chenkov habían elegido para el desembarco, uno que era inexpugnable y hogar del último santuario intacto al dios emperador en Slaukenberg, una clara señal de él en la tierra, Chenkov sugirió que pasaran a la ofensiva. Claramente, los esclavos del archienemigo en el planeta carecían tanto de valor y habilidad que se romperían ante el poder del martillo del emperador. Y de esto Karamazov habría funcionado, de no ser por la traición de los soldados, de quienes Chenkov había informado que desobedecieron sus órdenes y de alguna manera olvidaron traer los tanques y vehículos que habían sido transportados a la base, lo que llevó al fracaso de la primera oleada para asegurar todos sus objetivos establecidos. Incapaz de confiar en sus subordinados, Chenkov fue valientemente al frente para liderar personalmente a sus hombres, independientemente de las mentiras contrarias de ese hereje Caín, que eran evidentes para cualquiera. Al fin y al cabo, ¿cómo podría Chenkov haberse encontrado con el líder de los traidores si no hubiera estado en primera línea? Solo para perecer en combate heroico. Karamazov respiró hondo para centrarse, manteniendo en el centro de su mente la furia justa que sentía sin dejar que controlara sus acciones y le hiciera arremeter contra su entorno. Cuando estuvo seguro de que podía contener su rabia sagrada, se volvió hacia el capitán del barco, que se mantuvo erguido mientras la mirada de su señor se posaba sobre él. «Da la orden de prepararte para Exterminatus», declaró Karamazov, con voz clara y fría como la furia de su divina majestad. Si Slaukenberg persiste en su desafío al dios emperador, entonces arderá. Y montar otra emisión planetaria. Quiero que estos viles herejes sepan que su juicio está llegando, y que no hay nada que sus traicioneros líderes y dioses viles puedan hacer para salvarlos.